Mi nombre es Carlos, tengo 68 años, y lo que voy a contarte ahora no es fácil de recordar, mucho menos de olvidar. Yo era apenas un muchacho del interior, con talento en las manos y un sueño demasiado grande para el lugar donde nací. Pero la vida, amigo mío, la vida no tiene piedad de quien sueña alto con el corazón desprotegido. Lo recuerdo como si fuera ayer, los ojos llenos de esperanza, el pecho inflado de orgullo, y una propuesta que parecía caída del cielo. Promesas, elogios, dinero, fama, todo relucía, todo brillaba, y yo, ciego de emoción, fui, sin saber que, a veces, el brillo más fuerte viene del fuego que quema por dentro. ¿Tú ya viviste algo así? Ese momento en que sientes que estás a punto de cambiar tu vida entera, pero solo entiendes el precio verdadero después de perder lo que más importaba. Pues sí, yo perdí, y perdí feo. Esta historia está hecha de decisiones mal tomadas, de separaciones que sangran por dentro, de gente que sonríe con veneno en los ojos, pero también está hecha de reencuentro, de propósito, de cura. Si alguna vez te has cuestionado el rumbo de tu vida, quédate conmigo hasta el final, porque, a veces, una elección equivocada lo cambia todo, y cuando te das cuenta, puede que sea demasiado tarde para volver atrás. Si hay algo que la vida me enseñó, y mira que no fue con delicadeza, es que la ambición puede ser tanto escalera como abismo. Mi nombre es Carlos, y hoy tengo edad y cicatrices suficientes para decir con firmeza, no todo lo que reluce es oro. Cuando la promesa es demasiado buena, puedes apostar que hay una trampa escondida, y fue así como empezó mi mayor caída, un deseo ciego de vencer, que casi me costó todo. En esa época, yo era solo un joven lleno de energía, queriendo crecer en el mundo, demostrar mi valor, conquistar respeto. ¿Conoces ese hambre de querer ser alguien? Pues sí, yo la sentía todos los días, pero nadie me dijo que esa hambre, cuando se descontrola, se convierte en enfermedad. Y cuando uno está enfermo por dentro, cualquier brillo falso parece solución. La emoción nubla el juicio, y fue ahí cuando empecé a bajar la pendiente sin ni siquiera darme cuenta. No fue de un momento para otro, claro, primero vinieron los elogios, después las promesas, y por último, ese sentimiento traicionero de que yo necesitaba más, que yo merecía más. Yo no veía que, en el camino, estaba cambiando raíces por humo, y lo peor, la separación. Me alejé de quien más me amaba, mi abuelo Joaquín, que me crió con la paciencia de un santo. Lo dejé todo por un sueño que ni siquiera era mío. Hoy veo como ciertas muertes son silenciosas. Muere la simplicidad, muere el propósito, muere la verdad, y solo lo notamos cuando intentamos volver y ya no encontramos el camino. Por eso, antes de contarte lo que viví, déjame llevarte al inicio, no para convencerte de nada, sino para mostrarte dónde fue que todo empezó a cambiar. Allá por 1954, cuando nací en un pueblito del interior, rodeado de polvo, olor a café tostado y esperanza de sobra para caber en un solo niño. Nací en 1954, en un pueblo tan pequeño que todos sabían la vida de todos, y la del perro también. Era un lugar de tierra roja, olor a fogón de leña y sonido de radio chisporroteando en la cocina. Mis padres, José y María, eran del tipo que llevaba la vida con dignidad, incluso cuando la dignidad era más esfuerzo que derecho. Papá trabajaba en el campo, y mamá hacía dulces para vender. Era una vida dura, pero había amor. Y eso, en aquel entonces, valía más que cualquier lujo. No teníamos mucho, pero sí lo esencial: comida en la mesa, abrazos sinceros y ese tipo de fe que no se compra. Mi infancia fue simple y, quizá por eso mismo, tan rica en recuerdos. Jugar descalzo en el barro, correr detrás de gallinas, dividir un pan con mis hermanos como si fuera un banquete. Era un mundo pequeño, pero honesto. Nadie hablaba de propósito en esa época, solo de trabajar y cuidar a los suyos. Recuerdo que mamá siempre decía: hijo, lo que importa es ser gente de bien. Yo no entendía del todo, pero me parecía bonito. Hoy, lo entiendo demasiado bien. Ser gente de bien es no dejar que uno muera por dentro cuando la vida aprieta. Es cargar emoción en el pecho y no vergüenza.
pero la verdad es que la vida no pregunta si estás listo. Un día, simplemente cambia el guión, y el nuestro cambió rápido de más. Antes de que yo pudiera entender lo que era crecer, conocí el dolor. Un dolor que no llegó despacito, no, llegó como un trueno, de esos que rasgan el cielo y te dejan sin aire. Fue en ese periodo cuando empecé a comprender, aunque sin saber cómo nombrarlo, lo que es perder. Muerte, enfermedad, separación, palabras demasiado grandes para la cabeza de un niño, pero fueron ellas las que me moldearon y me lanzaron, demasiado pronto, al mundo de los adultos. Tenía apenas 6 años cuando mi mundo se derrumbó, literalmente. Fue en una tarde bochornosa de verano, de esas en que el aire parece más denso y pesado. Mi padre, don José, estaba ayudando a reparar el techo del granero de una hacienda vecina. Aquellas tablas viejas, húmedas por tantas lluvias, se dieron con un crujido seco. Él cayó desde una altura que hoy me eriza la piel solo de recordarlo. Y allí, sin ceremonia, la muerte se llevó al hombre que era el cimiento de nuestra casa. Dicen que cuando la gente de la hacienda llegó, ya era tarde, y yo, siendo apenas un niño, solo entendí que papá no volvería. Mamá intentó explicarlo con palabras dulces, diciendo que él se había ido a vivir con Dios, pero ninguna dulzura del mundo cura la separación entre un hijo y su padre. Su ausencia se volvió un silencio pesado dentro de nosotros. Un silencio que ni el tiempo se atrevía a llenar por completo. La emoción de esa pérdida me marcó de un modo imposible de borrar. De repente, la casa se volvió vacía, aún con todos dentro. Mamá hacía lo que podía para mantenerse firme, pero yo veía en sus ojos que el dolor también era suyo. La enfermedad que más golpea a un hogar pobre no es solo la falta de dinero, es la falta de amparo. Y fue en esa mezcla de luto y supervivencia que empecé a entender lo dura e injusta que puede ser la vida. Hasta hoy, cuando oigo a alguien decir murió haciendo lo que amaba, me duele el pecho. Mi padre murió trabajando duro, no porque fuese feliz allá arriba en ese techo, sino porque necesitaba poner comida en la mesa. Y ese tipo de muerte deja marcas que no aparecen en el cuerpo, solo en el alma. Fue en esa época cuando conocí el sabor amargo de la responsabilidad. Y como la vida, sin ningún aviso, tenía planes muy diferentes para mí. 2 años después de la muerte de mi padre, cuando yo todavía intentaba entender qué significaba vivir sin él, la vida decidió quitar otra pieza de mi tablero. Mamá empezó a enfermar. Al principio parecía solo un resfriado fuerte, pero nunca mejoraba. Su tos, seca e insistente, se convirtió en la banda sonora de nuestras noches, hasta que los médicos dijeron que era neumonía. Y fue entonces cuando la enfermedad dejó de ser solo de ella, pasó a ser de toda la casa. Con 3 hijos pequeños y el cuerpo ya débil, apenas conseguía levantarse de la cama. Recuerdo el olor del té de eucalipto, el paño húmedo en su frente, las oraciones bajitas que hacía por la noche. Yo no sabía todavía lo que era propósito, pero entendí que mi papel allí ya no era solo de hijo, sino de pequeño hombre. Fue entonces cuando alguien golpeó nuestra puerta con manos callosas y ojos profundos. Mi abuelo Joaquín. El abuelo Joaquín era viudo hacía muchos años y tenía manos de hierro, pero corazón de pan recién horneado. Cuando entró en nuestra casa, parecía que el tiempo se detenía. Había en él una seriedad acogedora, un silencio que calmaba. Vio a mamá acostada, débil, y entendió sin muchas palabras lo que debía hacer. Se decidió que yo, el mayor, iría a vivir con él, y eso, sin que nadie lo dijera en voz alta, significaba separación. La emoción de ese cambio me apretó por dentro. Yo no quería irme, no quería dejar a mis hermanos, pero algo me decía que con el abuelo estaría protegido. Y mira, yo no tenía idea de que aquel hombre de pocas palabras sería el ancla de mi vida. La muerte de mi padre había arrancado la base, la enfermedad de mamá, el techo, pero el abuelo, él se convirtió en mi pared de sostén. Y así comenzó un nuevo capítulo, en una casa con olor a pegamento, cuero y recuerdos antiguos. Llegar a la casa del abuelo Joaquín fue como entrar en un mundo completamente distinto. La casa quedaba al fondo de un taller de zapatos, con un olor fuerte a cola y cuero que se pegaba a la ropa y a la memoria. Cada rincón tenía historia, estantes de madera vieja,
hormas de zapatos de todos los tamaños, herramientas organizadas como si fueran joyas. Era un santuario del trabajo, y yo, un niño de 8 años, apenas imaginaba lo que ese lugar llegaría a significar para mí. El taller era pequeño, pero vibraba con una energía única. El centro era la mesa de trabajo del abuelo, hecha de madera gruesa y llena de marcas, arañazos, manchas, cicatrices del tiempo. El martillo de zapatero, con esa cabeza estrecha y larga, parecía un instrumento mágico en sus manos. Los cuchillos curvos, las leznas, las agujas, todo tenía su lugar y su función. Y el abuelo, con toda la paciencia del mundo, me fue presentando cada pieza como quien muestra una biblioteca secreta. Al principio, yo solo miraba, me sentaba en un rincón y veía a ese hombre transformar pedazos de cuero en zapatos que parecían tener alma. Me dejaba tocar el cuero, reconocer los tipos por el olor, por el tacto. Me enseñaba a cuidar las herramientas como si fueran extensiones del cuerpo. Herramienta limpia es trabajo bien hecho, hijo, decía. Y yo, allí, empezaba a descubrir que había mucho más detrás de un zapato que suela y costura. Era allí donde pasaba mis días, aprendiendo poco a poco el valor de la paciencia y del esmero. Cada gesto del abuelo Joaquín tenía propósito. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban, y sin darme cuenta, dejé de ser solo un niño triste y me convertí en aprendiz de artesano. Aquel taller se volvió mi refugio, un lugar donde el dolor de la separación y de la enfermedad se callaban, y la emoción daba paso al descubrimiento. Yo no imaginaba que aquel espacio modesto sería el escenario de los capítulos más grandes de mi vida. Si hay algo que duele sin sangrar, es la separación de quienes amamos. Cuando fui a vivir con el abuelo Joaquín, mis hermanos, Matías y la pequeña María, fueron llevados a la casa de la tía Cecilia, hermana de mi padre. Ella y el tío Roberto vivían en una ciudad vecina y no tenían hijos, así que se ofrecieron a cuidarlos. Y mira, fue un alivio saber que estarían bien alimentados, en buenas manos. Pero la emoción de perder la convivencia diaria con ellos me desgarraba por dentro. Lo recuerdo como si fuera ayer. Matías agarrado a la barra de mi pantalón, llorando bajito, y María, ay mi María, ella no entendía bien qué estaba pasando, solo decía que quería dormir a mi lado. Fue la primera vez que sentí lo que es una especie de muerte en vida, ver a la familia ser dividida como si fuera un fardo. La casa del abuelo era buena, pero el silencio de la ausencia de los dos pesaba demasiado. Por las noches, yo lloraba bajito, abrazado a la almohada. El abuelo Joaquín lo notaba, nunca decía nada, pero a veces dejaba un dulce en la esquina de mi cama, como si dijera, lo sé. Eso me sostenía más que cualquier comida. Y los domingos, cuando él me llevaba a visitarlos, era como si el corazón recibiera una dosis de vida nuevamente. Reíamos, contábamos historias, fingíamos que todo seguía igual, pero bastaba que la visita terminara y la carretera volviera a aparecer, para que el hueco en mi pecho se reabriera, como si nunca hubiera cicatrizado. Con el tiempo, cada uno fue trazando su propio camino. Matías empezó a ayudar al tío en la carpintería. María se enamoró de los libros que la tía le leía. Y yo me hundía en el taller. Y aún tan joven, entendí que esa separación, aunque dolorosa, era lo necesario en ese momento. Pero guardé dentro de mí una promesa silenciosa: algún día volveríamos a estar juntos, con dignidad. Pero hasta entonces, todavía quedaba mucho por aprender, especialmente con cuero, pegamento y sudor. Aprender a ser zapatero fue como aprender un idioma nuevo. Al principio, parecía que mis manos tenían voluntad propia. Intentaba cortar el cuero y lo cortaba torcido. Intentaba coser y me pinchaba el dedo. Pero el abuelo Joaquín, con esa calma de quien ya vio mucho en la vida, decía: Carlos, nadie nació sabiendo. El cuero enseña, pero solo al que escucha. Y yo escuchaba, cada día, un gesto nuevo, cada error, una lección silenciosa. El cuero se convirtió en mi profesor. Aprendí a diferenciarlo solo por el olor. Cuero de vaca, más firme, fuerte como quien aguanta golpes. El de cabra, más ligero, casi suave como la piel de mi hermana María. El abuelo me enseñaba a elegir las piezas,
medir 2 veces antes de cortar una y respetar el tiempo de las cosas. Martillo, lesna, cuchillo curvo, hilo encerado, todo tenía su función. Y cuando yo acertaba, aunque fuera un pedacito, el abuelo soltaba una sonrisa discreta, pero llena de orgullo, y estaba la máquina de pedal, con detalles dorados ya medio borrados, herencia del bisabuelo. Aquella máquina no hacía el zapato entero, pero daba consuelo, cosía los forros, las plantillas. El abuelo decía, un buen zapato tiene que abrazar el pie. Por dentro es donde uno cuida al cliente. Y mira, eso se me quedó grabado. Hasta hoy, cuando hago algo, pienso si estoy cuidando el por dentro, porque el acabado bonito no vale nada si lastima a quien lo usa. Con el tiempo, fui ganando confianza, las manos ya no me temblaban tanto, y el cuero empezó a respetar mi toque. El abuelo me enseñó a pulir con cera de abeja, a hacer las puntadas correctas, la corrida, la visible, la escondida. Pero más que técnicas, me enseñó propósito. Carlos, un buen zapato es igual que el carácter, no tiene que ser bonito, pero sí bien hecho. Y fue allí, entre pegamento, risas y dedos pegados, que aprendí no solo un oficio, aprendí a convertirme en hombre. Fue por mis 14 años cuando el cuero empezó a responder a mis manos de otra manera. Ya no era solo imitar al abuelo Joaquín. Yo empezaba a imprimir mi identidad en cada puntada. El primer par que hice solo me tomó toda una tarde. Temblé más que una hoja en el viento, pero cuando terminé y lo coloqué en el maniquí de madera, sentí algo distinto. Era como ver una idea convertirse en materia, y eso es adictivo. El abuelo se quedó observando desde un rincón, pero vi el brillo en sus ojos. Fue la primera vez que dejó un zapato mío en la vitrina del taller. Era un par de botines de caña media, con un detalle trenzado que yo había inventado, sencillos, pero llamativos. La gente en la calle los elogiaba sin saber que eran obra de un muchacho, y yo, con el pecho inflado, empecé a entender que el talento no necesita pedir permiso, solo necesita espacio y oportunidad. Cada nuevo modelo que creaba era una extensión de mi historia. Hacía zapatos imaginando quién los usaría, una novia camino al altar, un trabajador rumbo al campo, una joven elegante yendo a la ciudad. La emoción de crear algo útil, bonito y duradero daba sentido a mis días. Mi propósito iba tomando forma, no solo como zapatero, sino como alguien que quería dejar marca literal y emocional, un legado. Y fue entonces cuando me di cuenta, yo no quería solo repetir lo que hacía mi abuelo, quería innovar, experimentar, llevar el nombre de nuestro taller más allá de aquellas calles empedradas. El abuelo, algo desconfiado al principio, terminó rindiéndose a los resultados. Los pedidos aumentaron, y yo, cada vez más involucrado, empecé a soñar alto. Pero ya sabes cómo es, cuando el sueño crece demasiado y el suelo sigue siendo el mismo, algo empieza a crujir. El taller ya no me bastaba, yo todavía amaba el olor del pegamento, el sonido de la lija, la complicidad silenciosa con el abuelo Joaquín, pero mi cabeza vivía en otro lugar. Mientras cosía capelladas, mi mente diseñaba vitrinas en ciudades grandes, gente importante usando mis zapatos, periódicos hablando de mí como el joven artesano del interior. El problema es que esa ambición empezó a volverse fiebre, una de esas que queman y ciegan al mismo tiempo. Veía al abuelo conforme con su rutina, satisfecho con los elogios de los clientes y con las cuentas cerrando en azul. Pero dentro de mí, aquello se sentía demasiado pequeño. Yo pensaba, ¿será que nací solo para esto? ¿Solo para atender clientes del vecindario? Y fue en ese momento cuando la emoción se convirtió en trampa, porque la ambición, cuando no está guiada por propósito, se vuelve enfermedad, una enfermedad silenciosa, que va consumiendo nuestra gratitud hasta que solo queda el deseo de más. Mis compañeros de la escuela salían a jugar, a patear una pelota, y yo prefería dibujar nuevos modelos, probar cortes, inventar dobleces en el cuero. A veces, el abuelo decía, ve a vivir un poco, muchacho, jugar no es pecado. Pero yo respondía con prisa, estoy ocupado, ocupado soñando, ocupado queriendo llegar a un lugar que ni siquiera sabía describir. Y en esa carrera ciega,
Fui dejando atrás lo que importaba, incluso la mirada sabia del abuelo, que me enseñó a respetar el tiempo de las cosas. Fue en esa fase cuando empecé a pensar, ¿y si nuestros zapatos se vendieran en Monterrey? ¿Y si abriéramos una marca? ¿Y si yo fuera reconocido fuera de aquí? Y sí, se volvieron la banda sonora de mi juventud. Y cuando la oportunidad golpeó la puerta, vestida de promesa y con perfume de capital, ni siquiera lo pensé. Lo que yo no sabía era que esa supuesta oportunidad venía con factura, y me la cobraría con intereses, separación y un golpe de realidad que nunca olvidaría. El día en que Afranio entró en el taller parecía uno de esos momentos que cambian el rumbo de la historia. Alto, bien vestido, con el aire de un hombre experimentado, llegó elogiando un par de zapatos que su sobrina había comprado allí, uno de mis modelos, claro. Hablaba bonito, gesticulaba con seguridad, como quien sabe que lleva promesas en la maleta, y yo, joven, vanidoso y hambriento de reconocimiento, caí de inmediato. Era como si el mundo finalmente estuviera mirándome. Dijo que trabajaba con una fábrica en la capital y que buscaba talentos del interior. Prometió salario fijo, buena vivienda, acceso a los mejores materiales y libertad creativa. Ustedes van a ser los diseñadores de mi línea de zapatos de lujo, dijo, mirándome directo a los ojos. Aquello encendió una llama que yo apenas podía contener. La emoción me dominaba. Esa era la puerta que yo quería abrir hacía tiempo, y ahora estaba completamente abierta. El abuelo Joaquín, en cambio, se tensó. Demasiada promesa. Cuidado, Carlos, cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía, dijo, frunciendo el ceño, pero yo no quería escuchar. Ya estaba lejos, imaginando oficinas modernas, clientes ricos, fama. Cuando insistió en decir que no, exploté. Dije cosas duras, injustas. Le dije que era un conformista, un hombre atrapado en el pasado. Fue allí, en ese instante de ira, cuando empecé a morir por dentro sin darme cuenta. Afranio nos dio un día para pensar. Dijo que estaría en el hotel de la ciudad hasta la mañana siguiente. Cuando se fue, yo ya estaba decidido. Puse mis mejores pares de zapatos en la maleta, guardé mis sueños dentro y dejé a mi abuelo atrás. La última imagen que tengo antes de doblar la esquina es la del abuelo parado en la puerta del taller, con el delantal sucio y una mirada que mezclaba decepción y amor. Y fue así como acepté la invitación, sin saber que estaba a punto de entrar en una pesadilla vestida de oportunidad. La conversación con mi abuelo aquella noche fue una de las más pesadas de mi vida. Yo estaba lleno de emoción, vibrando con la idea de ser alguien en el mundo, y él, tranquilo pero firme, intentando traerme de vuelta al suelo. Decía que aquel hombre, el tal Afranio, tenía ojos demasiado rápidos, palabras demasiado dulces, pero yo no quería escuchar. Cada palabra del abuelo era un balde de agua fría en mi sueño, y yo, como un niño caprichoso, solo sabía responder con arrogancia. Dije cosas que hasta hoy me avergüenzan. Le dije que me estaba frenando, que tenía miedo del cambio, que era un viejo acomodado en aquel tallercito pequeño, y él, pobrecito, solo bajaba la cabeza, como quien recibe golpes sin devolver ninguno. La peor parte, vi cuando sintió el golpe. Vi en sus ojos el dolor de la separación, pero también el amor. Ese amor que no se deshace, incluso cuando es maltratado. Y eso, amigo mío, eso destroza por dentro. A la mañana siguiente, tomé mi maleta, llena de zapatos y vanidad, y salí sin mirar atrás. El abuelo se quedó parado en la puerta, con aquel delantal gastado y una expresión que no me dejaría en paz por mucho tiempo. La calle parecía más larga aquel día. Cada paso era como un martillazo en mi propio pecho, pero yo estaba ciego, ciego de ambición, de prisa por ser alguien. Y esa ceguera es una enfermedad que no solo afecta al cuerpo, afecta al alma. Cuando llegué al hotel y encontré a Afranio, me recibió como si fuera una pieza rara, una conquista. Preguntó por mi abuelo y yo, avergonzado, mentí. Dije que él no había querido venir. La verdad es que solo quería protegerme, pero yo estaba tan lejos de mi esencia, tan separado de mí mismo, que ni siquiera lo notaba. Y allí, en esa primera noche lejos de casa, sentí el peso de mi elección.
pero aquello era apenas el comienzo, el golpe de realidad. Ese apenas estaba calentando motores. La llegada a la capital fue una bofetada sin aviso. Yo, que solo conocía cielo estrellado y caminos de tierra, me sexta rodeado de edificios, bocinas y gente apurada. Mis ojos no lograban absorber tanta información. Cada esquina parecía esconder algo nuevo y peligroso. Aún así, mi corazón latía acelerado de expectativa. Nos llevaron, a mí y a otros jóvenes, hasta la supuesta fábrica de los sueños. Y cuando sexta la fachada, bueno, el sueño empezó a resquebrajarse. Era un galpón grande, sin alma, con un cartel discreto y ventanas altas. Nada de la belleza artesanal de nuestro taller. Por dentro, el olor a cuero todavía existía, pero era áspero, industrial, sin cariño. Las máquinas hacían un ruido ensordecedor. Nada de bancadas de madera, nada de herramientas alineadas con esmero. Todo era apresurado, mecánico, sin emoción. Parecía más un matadero de zapatos que un lugar de creación. Me quedé mirando aquel sitio y sentí el estómago revolverse. Los trabajadores, hombres y mujeres de todas las edades, tenían miradas apagadas. Era como si hubieran dejado sus historias en la entrada. Allí dentro no había propósito, solo producción, repetición sin alma, y el contraste con el taller del abuelo Joaquín me golpeó fuerte. En aquel taller sencillo, cada zapato tenía historia, tenía cuidado. Aquí, era línea de montaje, reloj, sudor sin identidad. Aún así, yo me aferraba a la esperanza. Pensaban, quizá haya un sector creativo, quizá me lleven a una oficina a diseñar modelos. Ilusiones mías. Y cuanto más pasaban los días, más la verdad se dibujaba frente a mí. Aquella fábrica no quería mi arte, quería mi fuerza, quería mi tiempo, quería mi obediencia, y fue entonces cuando la emoción de la llegada empezó a convertirse en un nudo en el pecho, un nudo que solo iba a empeorar. El primer día de trabajo fue un golpe en el estómago. Nos despertaron antes de que saliera el sol, con un silbato estridente que parecía sirena de guerra. Apenas hubo tiempo de lavarse la cara. Un pedazo de pan duro y una taza de café aguado era todo lo que teníamos para llamar desayuno. En minutos, ya estábamos dentro del galpón, cada uno colocado en una línea de producción como piezas de un tablero que no nos pertenecía. Yo empecé cosiendo capelladas, la misma parte del zapato, repetidamente, por horas. Y así seguiría. Trabajábamos 12 horas sin parar, con una pausa breve para tragar una comida insípida. Todo era cronometrado, medido, frío. Los capataces gritaban todo el tiempo, como si estuviéramos en un cuartel. Si alguien cometía un error, era humillado frente a todos. Si alguien disminuía el ritmo, era amenazado. Lo más cruel, nadie se miraba a los ojos. Era como si hubiéramos olvidado que éramos humanos, solo máquinas, vaciándonos en un ambiente que consumía más que sudor. Con pocos días, mis manos ya estaban en carne viva, ampollas, cortes, dolor. La emoción de crear algo bonito desapareció. Yo no veía el resultado final, solo la parte que me tocaba, y eso era asfixiante. No había principio, medio y fin, solo una repetición enfermiza. Era como vivir en una prisión sin rejas, donde la enfermedad que se extendía era la pérdida del propio valor. Nada tenía sentido. Lo que un día fue sueño, ahora era castigo diario. Lo peor era ver a la gente mayor allí, hombres con el doble de mi edad, mujeres con la espalda torcida, ojos hundidos, manos temblorosas. Gente que debería estar cuidando a sus nietos, pero estaba allí, sobreviviendo. Todo el ambiente respiraba agotamiento. Aquello no era trabajo, era un campo de desgaste humano, una esclavitud moderna, disfrazada de oportunidad. Y con cada día que pasaba, yo perdía un pedazo de mí, pero aún vendría algo peor, la amenaza que me haría temblar hasta los huesos. Después de unas semanas en aquel infierno, mi cuerpo ya estaba en automático, pero mi mente seguía resistiendo. Y fue en uno de esos días, cuando me atreví a cuestionar el ritmo de trabajo, que todo se volvió aún más oscuro. Uno de los capataces vino a gritos, mandándome acelerar, y yo, por primera vez, respondí, no con grito, sino con dignidad de, soy artesano,
no máquina. Eso bastó para que me arrastraran por los pasillos hasta una sala en el fondo. Allí me esperaba el tal Afranio, pero ya no era el mismo. El hombre elegante que un día entró sonriendo en nuestro taller ahora tenía ojos fríos y una voz demasiado suave para ser confiable. A su lado, dos matones. Él negó con la cabeza, fingiendo decepción. Carlos, eras mi orgullo, ¿ahora quieres arruinarlo todo? Y entonces llegó la puñalada. Uno de los hombres habló en voz baja, casi en un susurro. Sería una lástima que algo le pasara a tu abuelo. Esa casita sencilla detrás de la zapatería. La madera prende fuego tan fácil, ¿no crees? Allí, mi mundo se detuvo. Sentí la sangre helarse, el cuerpo paralizarse. La separación que ya me dolía se convirtió en pavor. Ellos sabían dónde vivía mi abuelo, sabían que yo estaba solo, y si querían, nadie los detendría. Afranio pasó la mano por mi hombro, como un padre falso consolando a un hijo ingenuo. Si cooperas, no pasa nada. Si haces escándalo, no puedo garantizar. Y fue así como entendí. Yo no estaba solo preso, era rehén, y el precio de mi obediencia era la seguridad de la persona que más amaba. Esa noche no dormí. Acostado en el catre duro, con la garganta seca, solo pensaba en el abuelo Joaquín, en el taller vacío, en los dulces que dejaba al lado de mi cama, en las tardes en que tarareaba mientras lijaba la suela de un zapato. El peso de la emoción se convirtió en desesperación. Yo necesitaba salir de allí, no solo por mí, por él, por todos. El propósito ahora era otro, y era mayor. Y fue en ese desespero donde nació la chispa del plan de fuga. Después de aquella amenaza, algo dentro de mí se quebró. No podía seguir aceptando aquello en silencio, ni por mí ni por mi abuelo. Empecé a observar todo, los horarios de los guardias, los cambios de turno, donde guardaban las llaves. Empecé a conversar bajito con otros muchachos del dormitorio. Al principio pensaban que estaba loco. ¿Huir de aquí? Nos van a matar, decían, pero cuando conté lo que había escuchado, las miradas cambiaron. La muerte ya nos rondaba allí dentro. Escapar, en realidad, era la única posibilidad de vida. Jo fue el primero en aceptar. Ya estaba al límite, ojos hundidos, corazón saturado. Luego vino Ricardo, Cipriano y otros dos. Juntos, nos convertimos en hermanos de trinchera. Ya no éramos solo víctimas. Éramos soldados de una guerra invisible. Armamos el plan como quien cose un zapato a mano, despacio, con precisión, sin margen de error. Saldríamos de noche, después de simular una pelea para llamar la atención de los guardias. Si todo salía bien, abrirían la puerta, y entonces actuaríamos. Cuando llegó la noche, el corazón golpeaba tan fuerte que parecía que lo escucharían desde la portería. Gritamos, pateamos muebles, fingimos una pelea. Cuando el guardia entró, solo, con cara de pocos amigos y un bastón en la mano, no tuvo tiempo ni de entender. Cipriano saltó sobre él como un gato. Lo amarramos con tiras de sábana, le quitamos las llaves, el bastón y hasta el arma. No era para herir a nadie, era para sobrevivir. Y entonces abrimos la puerta. La respiración se detuvo. El pasillo oscuro nos esperaba. Atravesamos aquel edificio con los pies ligeros y el corazón pesado. Al llegar al portón, otro guardia. Pero yo actué por impulso. Lo derribé con un golpe certero. No soy violento. Nunca lo fui. Pero en ese momento, era nosotros, o nosotros muertos. Abrimos el candado y salimos. Corrimos como si la ciudad fuera a devorarnos. No sabíamos a dónde ir, solo sabíamos que no podíamos quedarnos. Y en aquella madrugada silenciosa, entre el miedo y la esperanza, nacía nuestra libertad. Después de correr hasta que las piernas fallaron, encontramos refugio en una gasolinera. Era madrugada, y solo había silencio y el zumbido de los postes. Nos acurrucamos en un rincón, sudados, sucios y con el corazón golpeando en el pecho. Cuando el empleado llegó a abrir, nos miró como si fuéramos animales del monte. Pero después de que explicamos todo, entre balbuceos, lágrimas y hambre, decidió creer. Tomó el teléfono fijo y llamó a la policía. Y allí, la emoción volvió, miedo, duda, esperanza.
La patrulla llegó con sirena encendida, y en ese instante apareció la duda más cruel: ¿estarán estos policías de nuestro lado? Porque después de todo lo que vivimos, confiar era casi imposible. Entramos en la patrulla como quien entra en una lotería. En el camino a la comisaría, el silencio pesaba más que las rejas de la fábrica, cada uno perdido en sus pensamientos, pero todos con la misma pregunta: ¿será que escapamos para caer en un agujero todavía peor? En la comisaría, nos pusieron en una sala. El comisario, un hombre de mediana edad llamado Dr. Monteiro, nos escuchó en silencio. Uno por uno, fuimos contando todo: las promesas falsas, las condiciones inhumanas, las amenazas, el miedo. Cuando terminamos, soltó un suspiro profundo y dijo: ustedes acaban de darnos la pieza que faltaba. La policía ya sospechaba de la fábrica, pero no tenía pruebas, hasta ahora. Tenían un agente infiltrado, pero él no podía actuar solo. Gracias a nuestras declaraciones, la operación fue autorizada al día siguiente. Arrestaron a Afranio, a los capataces, a los dueños de la fábrica. Interceptaron camiones llenos de trabajadores que estaban siendo trasladados a toda prisa. Gente como nosotros, gente que aún no había podido escapar. Y en ese momento, el propósito se reveló con claridad. Nuestra fuga no fue solo por nosotros, fue por todos. Y el paso siguiente era volver a casa. Volver a casa fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. El tren se movía sobre los rieles y mi corazón oscilaba entre miedo y esperanza. Cuando bajé en mi pueblito, todo parecía igual, pero yo era otro. Las piedras de la calle, el olor del aire, el cielo abierto, todo parecía más vivo. Caminé despacio hasta ver, al final de la calle, el viejo taller del abuelo Joaquín. El cartel aún colgaba torcido, el portón rechinaba con el viento, y mi corazón casi se me salió del pecho. Cuando entré, él estaba de espaldas, inclinado sobre la mesa, como siempre. Aún usaba el mismo delantal gastado, ese que parecía parte de su cuerpo. Me quedé quieto un instante, sin saber qué decir. Abuelo, mi voz salió débil. Él giró despacio, me miró como si no creyera, y entonces dejó todo, dio 2 pasos temblorosos y tocó mi rostro. Mi niño, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, y allí, en ese gesto simple, la emoción llegó como una avalancha. Lloré en sus brazos, lloré todo: la culpa, el miedo, el dolor. Él no preguntó nada al principio, solo me abrazó fuerte, como quien sostiene una vida entera en un solo gesto. Después me llevó a la cocina, sirvió un café fuerte, del modo en que lo hacía cuando quería conversar en serio, y allí, entre un sorbo y otro, le conté todo, cada detalle: las promesas, la fábrica, el trabajo forzado, la fuga. El abuelo escuchó en silencio, la mirada firme, pero con lágrimas corriendo discretas. Cuando terminé, tomó mi mano con esa fuerza de quien ya ha perdonado antes incluso de escuchar. Volviste, eso es lo que importa, lo demás, lo arreglamos, dijo, con la voz ronca, y en ese momento entendí que la separación había sido dura, pero el reencuentro tenía propósito. Era hora de reconstruir, no solo el taller, sino la confianza, el futuro, nuestra historia. Y fue exactamente allí donde comencé, otra vez, a entender el valor de estar en casa. La vida tiene una manera curiosa de coser las cosas. Después de tanto caos, tanta separación y tanto dolor, fue en la sencillez del taller donde encontré paz otra vez. El abuelo Joaquín me puso a trabajar al día siguiente. Anda, a ver si todavía recuerdas cómo se sostiene una lesna, bromeó. Y yo recordaba, mis manos estaban más firmes, mi mirada más atenta. Cada martillazo, cada puntada, ahora tenía otro valor. La emoción de recomenzar era distinta, más madura, más agradecida. El taller volvió a cobrar vida, los clientes antiguos regresaron, y nuevos empezaron a aparecer, curiosos por la historia de los zapatos artesanales hechos por mí y por el abuelo. No teníamos un cartel bonito ni una fachada moderna, pero teníamos algo raro: propósito. Hacíamos las cosas con alma, y eso se esparcía. Pronto, la agenda empezó a llenarse: zapatos para bodas, para graduaciones, para bautizos. Cada cliente, una historia; cada pedido,
una nueva oportunidad de honrar todo lo que habíamos vivido. Fue en ese período cuando Ana María volvió a mi vida, o mejor dicho, apareció de verdad. La nieta de don Mario, que también había sido rescatada de aquella fábrica, empezó a visitar el taller con su abuelo. Nuestras miradas se encontraban como si ya tuvieran una historia escrita antes de conocernos. Nos fuimos acercando despacio, con respeto, y el amor brotó, simple como café colado en paño limpio. Le pedí que fuera mi novia bajo la jabuticabeira del patio, y ella dijo que sí, con una sonrisa que hasta hoy recuerdo como si fuera ahora. Poco tiempo después nos casamos. Alquilamos una casita cerquita del taller, para seguir trabajando con el abuelo y, al mismo tiempo, construir nuestra familia. La vida ganó color, olor a comida buena y ruido de niño corriendo. Cuando Lucas nació, nuestro primer hijo, entendí que había vencido, no por la fama o el dinero, sino porque sobreviví a lo peor y elegí el bien. Con el tiempo, el taller creció. Gente de lejos venía a encargar zapatos con nosotros. Y el viejo Joaquín, él reía con los ojos. Jamás lo sexta tan feliz. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido con Afranio. Y mira, no es fácil responder esa pregunta, porque sí, dolió. La separación, el golpe de realidad, la enfermedad silenciosa de vivir sin libertad. Pero al mismo tiempo, todo aquello moldeó quién soy hoy. Si me hubiera quedado, quizá hubiera tenido una vida más tranquila, sin grandes sobresaltos. Pero, ¿será que habría descubierto la fuerza que tenía dentro? El sufrimiento me mostró dónde está el verdadero valor de las cosas, no en un zapato bonito, ni en un nombre grabado en una vitrina. Está en la emoción de entregar un trabajo honesto, en el orgullo de ver crecer a un hijo en un hogar saludable, en el abrazo de mi abuelo al final de un día pesado. Fue en aquel cautiverio disfrazado de oportunidad donde entendí que era propósito, y el propósito no es solo saber lo que haces, es saber por quién lo haces. No fue fácil, pero aprendí que Dios escribe derecho, incluso en nuestros mayores errores. Él permite ciertas caídas para que aprendamos a levantarnos con más firmeza. Hoy miro al pasado con respeto, sin romantizar, pero también sin rencor. Cada puntada, cada lágrima, cada elección torcida me trajo hasta aquí. Y, ¿sabes qué? Si mi historia sirve para evitar que otro joven caiga en la misma trampa, entonces todo esto ya valió la pena. Si sientes que te perdiste en el camino, que corriste detrás de algo y acabaste dejando lo esencial atrás, calma, se puede volver, se puede recomenzar. Y a veces, recomenzar es más noble que vencer. Porque es en el recomienzo donde uno entiende que no es el destino lo que define la jornada, sino lo que hacemos con los tropiezos. Ahora prepárate, porque hay algo importante que quiero decirte antes de terminar esta conversación. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia habló contigo. Tal vez te recordó a tu abuelo, a un sueño antiguo, a una decepción que te marcó, o incluso a una separación que todavía no cicatrizó. Y mira, yo entiendo, la vida está hecha de esos puntos sueltos, algunos duelen, otros enseñan. Lo que quiero decirte es, no estás solo, todo el mundo carga una historia, una caída, un recomienzo. Y si esta te tocó el corazón, debes saber que hay muchas otras esperándote. Aquí en el canal compartimos relatos reales como este, historias de superación, de muerte simbólica y renacimiento, de enfermedad superada, de propósitos reencontrados. Son abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, gente común con historias extraordinarias, historias que emocionan, pero sobre todo, que transforman. Y quizá, en uno de estos videos, encuentres la chispa que necesitabas para dar el siguiente paso en tu vida. Al final, quien cuenta el dolor, divide el peso. Quien cuenta el recomienzo, multiplica la esperanza. Y aquí, cada historia tiene valor, cada voz es bienvenida. Elige un próximo video, acomódate y ven con nosotros, porque, a veces, lo que más necesitas escuchar está en una historia que aún no conoces. ¿Alguna vez te sentiste atraído por algo que parecía demasiado perfecto para ser verdad? Pues, generalmente lo es. La vida, amigo mío, tiene una habilidad inquietante para mostrarnos que el brillo no siempre viene del oro, a veces viene del fuego, y lo que reluce,
en muchos casos, es justamente lo que te va a quemar. La historia que vas a escuchar hoy no es bonita de un modo suave, es bonita porque duele, porque enseña, porque es real. Muchos creen que el éxito viene de la suerte o la oportunidad, pero nadie habla de lo que esa oportunidad puede costar. Y cuando un joven talentoso y lleno de sueños decide cambiar sus raíces por promesas de lujo, estatus y fama, el resultado puede ser más cruel que cualquier pobreza. Esta no es una fábula con final feliz y beso al final, es un golpe de realidad, un viaje con muerte simbólica, enfermedad emocional y separación familiar. Pero calma, no es solo dolor. Esta también es una historia de reencuentro, de propósito, de un abuelo que, incluso siendo dejado atrás, nunca dejó de ser refugio. Un hombre simple, de manos ásperas y corazón gigante, que enseñó lo que realmente importa, que el carácter vale más que los aplausos, y que la emoción más valiosa es poder volver a casa sin vergüenza en la mirada. Ahora dime, ¿cuántas veces en la vida cambiaste lo seguro por lo dudoso solo porque brillaba más bonito? ¿Cuántas veces te alejaste de quien más te amaba por una promesa que nunca se cumplió? Tal vez, igual que Carlos, también dejaste tu esencia por un sueño que ni siquiera era tuyo. Pero la pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿qué vas a hacer con eso ahora? ¿Vas a seguir viviendo una rutina que vacía tu alma? ¿O vas a buscar reconectarte con lo que realmente importa? ¿No será hora de reevaluar tu propósito, de reencontrar tus raíces, tus valores, tu historia? Porque la verdad es que no sirve de nada brillar por fuera si por dentro te estás apagando. No existe fama, estatus ni dinero capaz de llenar el vacío de una vida sin sentido. Así que te desafío, haz algo con esta historia, aplícala, reflexiona, busca a quien necesitas perdonar, a quien necesitas agradecer. Recomienza, aunque sea despacio. Lo importante es no morir de mentira mientras tu verdad grita por espacio. Y más comparte esta historia. Alguien que conoces puede estar necesitando esta luz ahora mismo, y tú puedes ser el canal de esa transformación. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y sigue con nosotros. Aquí, cada historia es un espejo, cada video, una invitación a mirar hacia adentro. Y quién sabe, en el próximo relato, la historia que te transforme sea la tuya. ¿Vamos juntos?